Yo recuerdo que la primera vez que, como decía Catherine, que yo estaba en la escuelita aprendiendo de esta fórmula, pues la aprendí precisamente creo que de su ideólogo, el ingeniero Ramón Alburquerque, que en su programa de televisión explica muy detallado cada uno de los componentes de esta fórmula, que es bien difícil, hay que darle mucho seguimiento, pero él maneja muy bien el tema, lo maneja también que cuando lo explica de manera académica, el que está en la televisión pues puede identificar, pero la fórmula es bien compleja, y si un técnico como él explicando esa fórmula en un programa, pudiera uno entenderlo, pero la población normal muchas veces no entiende, porque los componentes que están ahí son bien difíciles de entender, porque te habla de diferenciar. Los aspectos de discrecionalidad, ahí que está todo, los aspectos de discrecionalidad de elementos de la fórmula que permiten que el ministro de turno, para que lo maneje, en la resolución del viernes, hace un manejo antojadizo de la fórmula en perjuicio de los ciudadanos. Esa es la realidad, entonces hay que modificar la fórmula. Pero también se necesita más transparencia. Yo creo que lo más importante, el Congreso ha dado una ley, la ley 200-04, y realmente no se está cumpliendo con el tema de transparencia. A mí me voy a permitir poder no estar de acuerdo con algunos pronunciamientos de ustedes en la tesitura de que yo creo que dar más transparencia sería bueno. Nosotros tenemos un derecho fundamental que es el derecho de los consumidores, y yo creo que ya que el ministerio, quizás no en este gobierno, sino en todos, y lo que tenemos es que tratar de mejorar el cáncer, si es una fórmula, la fórmula tiene que ser igual para B y para C. Que la publique. Y que si hay que buscar 3 instituciones, por ejemplo, Proconsumidor, la compañía de Anadegas, por ejemplo, una compañía, y el consumidor, específicamente 4 entes que digan, mira, o 5 entes, esta es la fórmula, yo la apliqué, a mí me dio tanto, a mí me dio tanto y a mí me dio tanto. Tiene que dar lo mismo porque es una fórmula. En matemática, 2 y 2 son 4. En política quizá no, depende del lado que tú estés, pero en matemática 2 y 2 son 4. Y no es posible que, como tú mencionabas, nosotros le preguntábamos al ingeniero Ramón Alburquerque, y la diferencia que nos decía era que la gasolina premium debía estar 96 pesos más barata, que la gasolina regular debía estar 88 pesos más barata, y que el combustible, el gasoil, el gas licuado de petróleo debería estar 28 pesos más económico. Pero Alex, una pregunta, todos hemos dicho lo mismo, ¿cuál es la diferencia que tú dices que tú no estás de acuerdo con nosotros? Porque todos nosotros hemos dicho lo mismo que tú acabas de decir, con otras palabras. Pero hemos dicho no es bueno tampoco que estemos todos de acuerdo, porque donde 10 gente piensan iguales, 9 son. Es correcto, pero quiero saber en qué punto. No, es correcto, pero yo quiero que me diga en qué punto es la diferencia tuya con nosotros 3. Sí, en el tema de que no hay que quitarle, por ejemplo, mantener al ministro de Industria y Comercio, que él sea el amo y dueño de la fórmula. Yo estoy de acuerdo ahí con Vinicito, es el ministerio, oye, no es una persona, es el ministro, la institución, es el órgano que debe organizar. Es la institución que le está fallando al país. Hoy es la institución que le está fallando. Y si tenemos que fuera a fiscalizar. Coincide con Vinicito. Sí, no, en ese punto tengo que coincidir con él. Porque tiene razón. Vamos a buscar entonces, a modificar la ley 112-00 y a poner 4 instituciones y al ciudadano, una asociación de ciudadanos que son a los que más nos afecta. Porque a nosotros nos afecta en el combustible de nuestro vehículo. Los electos están ahí, las personas electas están electas en nombre de los ciudadanos, o sea, los diputados y las diputadas y el Senado, como dice Guadalupe siempre, que tienen como entre sus funciones vigilar, darle seguimiento, están representados en principio. Hay 400 millones de dólares que incluso el gobierno anunció que del subsidio del sector energético, que nosotros aprobamos 1.250, creo que fue Rogelio, ¿verdad? Para el subsidio eléctrico, pues ha bajado por la rebaja también. En pero eso deben explicarlo, deben explicar esos 1.000 millones, ¿qué se está haciendo? Esos 1.000 millones semanales. Yo tuve un profesor en Salcedo, yo soy de Salcedo, un pueblo, que me decía que los hombres y las mujeres brillantes, o sea, muy inteligentes, deben de adecuar las fórmulas a la mayoría que no tienen ese privilegio. Claro. O sea, lo que pasó con esa fórmula es que la hicieron como si fueran los científicos que la van a consumir, y no son los científicos que lo van a consumir. Quien lo vamos a consumir es el país. Pero además, esa fórmula, muy bonita, pero soslaya la misma conducta para que haya corrupción, porque el tema del manejo antojadizo que le da a todos los que han sido ministros y que la han manejado desde el 2000 hasta ahora,
está ahí. Entonces, ¿dónde van esos fondos que a discrecionalidad puede manejar el ministro cada vez? Pero además, el ministro puede inclusive poner parte del alza de los combustibles como él entiende en un momento determinado. Entonces, esas son de las cosas que aquí en el país se transan todas las leyes. O sea, hay un momento que se transa para que todos seamos parte y nos sintamos cómodos, y esa comodidad es que da el estado que estamos, que todos somos partes. A ver, es que a mí me parece que el tema no es si la fórmula es compleja o es sencilla, si la fórmula la hacen técnicos o los ciudadanos. No, se están meditando bien. Justamente, es que los ciudadanos no tenemos que preocuparnos. No se preocupe, señor, señora, de que usted ahora tiene que ser un científico para entender cómo está el precio de los combustibles. Usted lo único que tiene que saber es que hay una ley que plantea muy claramente que los precios de los combustibles en la República Dominicana tienen que ajustarse a cómo esté el precio a nivel internacional. Quiere decir que si el precio del petróleo se calculó a $89 el barril en enero, cuando aprobamos el presupuesto general del Estado en el Congreso, ahora bajó a $37. Eso hay que bajárselo al consumidor, al ciudadano, a las empresas que consumen petróleo. Y eso va a tener una incidencia para mejorar, disminuir los costos para toda la población. Ahora bien, hay que cumplir la ley. Si el Ministerio de Industria y Comercio no está cumpliendo la ley, si no le informan a la ciudadanía en qué están invirtiendo esos recursos, si eso no va al Congreso, nosotros como congresistas tenemos que fiscalizar, tenemos que invitar al ministro de Industria y Comercio que venga al Congreso a explicar qué hace con esa diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, porque se viola con el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene que fijar los precios, y si ponemos 4 instituciones más, se va a seguir violando, porque lo que hay es una violación a la ley, y eso es lo que tenemos que corregir fundamentalmente en el país. Disculpe que la interrumpa, diputada, me apunta nuestro productor Augusto Cabral que las puertas de Noticias entre Políticos, señor ministro Castillo Sobrenión, están abiertas. También nos puede llamar por teléfono, porque a lo mejor él puede ayudarnos a dilucidar esta situación. Sí, que yo insisto, otro elemento. Es un tema reiterativo. Este tema lo hemos tocado muchísimas veces en distintas oportunidades acá en el panel. Y bueno, esto no solamente ocurre con el tema de la ley de hidrocarburos. Hay otras leyes que se han planteado que por qué no tuvieron la urgencia que, por ejemplo, tuvo la ley para modificar la Constitución en el plano. Es algo que dicen a través de las redes sociales. Es el tema de cuáles son las urgencias, cuáles son las prioridades de los gobiernos. No soy yo quien para determinarlas, pero la gente ve ese tipo de cosas, y definitivamente que hoy martes la gente esté rezando para que el viernes los combustibles le bajen, yo pienso que es un tema prioritario para la República Dominicana. Mira, en esa parte que Guadalupe dijo con el tema, yo no coincido totalmente. El tema no es que seamos científicos para conocer la fórmula. El tema es que la fórmula no es así. Si el combustible no es el único factor para el combustible baje o sube, que el galón, el barril de petróleo suba o baje en el mercado internacional, en el de Texas, que es el que medimos nosotros, no es el único, y por eso es lo importante de transparentar y de explicarle al país cuáles son todos los elementos que influyen en el precio. No, a usted que me está viendo, porque el galón del barril de petróleo baje a nivel internacional, no es el único ingrediente para que aquí suba o baje el petróleo. Hay otros ingredientes que contienen esa fórmula, y por eso es que he dicho que esos ingredientes se lo hemos sabido explicar bien al país, para que el ciudadano sepa que, mira, aparte de que influye el tema del barril del petróleo, el precio en el mercado internacional, influye tal cosa y tal cosa, y esos 5 elementos son los que te hacen que te baje o te suba. Entonces eso, cada vez que le pedimos explicación al gobierno, con eso es que sale el ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Que en definitiva, la fórmula nadie ha podido conectarla con la sociedad dominicana. El famoso anuncio de si sube, sube, y si baja, baja, era politiquero. Eso no es así. Fue demagogo. Los componentes de esa fórmula, bueno, fue demagogo. De verdad que fue demagogo, porque no es simple. No es simple, oye. E incluye incluso los derivados. Para cada derivado, la fórmula es diferente. Claro. Y el porcentaje que se lleva el distribuidor, el detallista, lo que paga la deuda externa, lo que va a la parte que tiene que ver con los 2 pesos, es decir, cada uno la tasa del dólar. Ya eso es la distribución de los beneficios de la ley, pero para fines del establecimiento de precios no es así. O sea, no tiene que ver con el tipo de cambio, cada uno de los derivados son fijos para cada combustible fijo.
fijos. Hay algunos que son en por ciento. Son fijos, indexables con la tasa de cambio y con la inflación. Y ahí es donde está el truco. Indexable con, exactamente. Ahí es donde está el truco. Había una frase que aquí no se indexa. Son fijos. Mira, indexable. No, aquí hay una frase. Hay un factor que es de indexación, que ese nada más se lo sabe el ministerio. No, mira, aquí hay una frase. No domina el de indexación, porque el impuesto fijo sí está ahí, pero el valor de indexación se establece en función de un manejo que muchas veces indexación por inflación. Yo quiero por inflación. Una frase que entonces la inflación también tendría que publicarse todo el Claro. Mira, hay una frase. Ese es el problema, que a veces se acumula, entonces el gobierno anuncia que se han congelado el momento que supuestamente está en alza y que el gobierno está asumiendo, y se ve el gobierno noble que está asumiendo una alza, pero se congela también cuando está a la baja. Mira, se administra discrecionalmente y eso no se publica. Hay una frase en el país, en los dominicanos, que los precios de los combustibles no se indexan, sino que se condensan. En el país se condensan. O sea, aquí es de condensación, aquí se cuajan, aquí coagulan, aquí no importa lo que pase afuera y no importa qué gobierno, desde el mío que fue que lo hicieron y esos genios que le hicieron las fórmulas, muy buenos ellos, hasta el día de hoy ha pasado lo mismo. O sea, del 2000 que fue la fórmula y la ley, hasta el día de hoy, no ha habido una administración que le pueda decir al país por qué baja o sube. El anuncio debió ser, Alexis, lo que baja sube y lo que sube, sube. Pero aquí yo voy a estar de acuerdo con Guadalupe. A mí que nadie me hable de una genialidad ni de una fórmula. Aquí cada viernes nos dicen a nosotros que los precios de los combustibles, cuando subían, decían, mira, van a subir porque subió en el mercado internacional. Esa era la palabra. Deben subir porque subió en el mercado internacional. Ahora, de 90 y pico de dólares ha bajado a 37 y el combustible no me ha bajado. Óigame, esto que busquen a cualquier Albert Einstein y lo pongan aquí para que lo explique, porque nadie puede explicar esto. Esto lo que se está haciendo es violando la ley 112-00. Esto no trae más parangones. Y los ciudadanos, nosotros los que somos perjudicados con esto, tenemos que hacer conciencia. Aquí no es verdad que el ministerio está aplicando la ley como debe aplicarse. ¿Por qué el Congreso de la República no cita al ministro para que dé explicación? La legislatura hace una semana, 2 semanas, y usted puede estar segura de que vamos a invitar al ministro. Vamos a invitarlo. Vamos a someterlo y ya la asamblea será la que decida, pero nosotros vamos a hacer nuestra función. Usted puede contar con eso, distinguida. Que usted va para allá. Yo sé contar, no te preocupes. Vamos, que yo amigos, cuento. a hacer una pausa comercial. Al regreso leemos sus comentarios en Twitter. Por cierto, nos está escribiendo el señor Héctor Inirio. Nos dice, bueno, él hace un comentario grosero. Dice que porque el programa todos gallos, gallinas, insisten en mala educación al mismo tiempo. Mire, señor Héctor, yo soy la primera que le pide a los panelistas que tengamos ese respeto. Y yo tengo que decir en esta oportunidad que eso no es cierto. Porque hemos poco a poco logrado que cada uno de ustedes tenga una participación además equilibrada. De cualquier manera, nosotros estamos acá también para escucharles, haga sus comentarios y nosotros los leemos al aire. Vamos a comerciales, ya venimos.